Pero vamos a cambiar un poco de tema. Tenemos con nosotros en línea a Pedro Robledo, que es coordinador del área de diversidad e inclusión de la Fundación Pensar. Si lo recuerdan, a Pedro Robledo protagonizó aquel incidente en un lugar, creo que fue en San Isidro, donde lo agredieron por su condición sexual, y después estuvo con la Presidenta de la Nación, y después lo vi en 678 ahí lidiando con el periodismo militante. Creo que lo sorprendió bastante a los del periodismo militante. Está con nosotros en línea. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Bueno, vos estás ahí en la Fundación Pensar, así que vamos a tratar de pensar un poco. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hace tu área de diversidad e inclusión de la Fundación Pensar? Bueno, yo soy coordinador del área de diversidad e inclusión de la Fundación Pensar, y lo que hace la Fundación es, estamos elaborando los planes para cuando Mauricio, tome posición en 2015 como presidente de la Argentina. Y obviamente también generamos insumos para las políticas públicas del gobierno de la ciudad, y a mí en particular me toca en el área de diversidad e inclusión, donde llevamos a cabo la creación de documentos y de estudios para, tratar de aplicar de la mejor forma la política pública de la ciudad. ¿Y vos qué diferencia tenés en tu óptica, si es que hay una diferencia, por ejemplo, en estos temas, y la que tiene alguien como Lubertino o la gente del INADI, suponete? Bueno, a ver, a mí me parece que la mayor diferencia respecto a cuál es mi visión y cuál es la de, por ejemplo, Lubertino, es que Lubertino me parece que hace las cosas bastante mediáticamente, o me parece que lo hacen más como un caballito de batalla para tener temas que discutir en la legislatura. A mí me parece que es mucho más importante tomar un trabajo en serio y generar consensos cuando se trata de política de inclusión, y lograr de que la política sea, por ejemplo, llevada a cabo por el Ejecutivo, sancionada por el Legislativo, más que tomarlo como un caballito de batalla y salir a combatir a los que no piensan parecido, ¿no? ¿Qué sería una política de inclusión desde tu punto de vista? Bueno, por ejemplo, nosotros ahora, desde la Vicejefatura de Gobierno, que es donde desempeño mi tarea de trabajo para la ciudad, estamos llevando a cabo un programa de protección para el colectivo trans, es decir, las personas trans que viven en la Ciudad de Buenos Aires, y una política pública inclusiva sería la que estamos llevando a cabo. Nosotros vamos a tener para fin de año o para marzo inaugurada la primera casa trans de Latinoamérica, que va a ser un lugar de recreación, de dar cursos de talleres culturales, de teatro, poder hacer un seguimiento para que finalicen la secundaria e inclusive empiecen sus estudios universitarios. Y obviamente un tema muy complicado, que es el acceso al trabajo para las personas trans, generar toda la preparación para que sepan cómo enfrentar, por ejemplo, una entrevista de trabajo. A su vez, en la casa va a haber cursos de reducción de daños, vamos a concientizar en temas de drogas, en temas de enfermedades de transmisión sexual, y esta política pública acompañada por una propuesta que va a llevar la futura senadora Gabriela Michetti, donde se va a proponer en el Senado la reducción del 70% de las cargas sociales a los privados que contraten personal trans. Ajá. Sumado a esto, el gobierno de la ciudad, acaba de contratar, acaba de sumar a sus equipos a 12 personas trans en distintas áreas, para que estas personas puedan llevar a cabo no quisiera decir la palabra curso, pero poder llevar a cabo la concientización correspondiente en las distintas oficinas públicas, y obviamente también como un gesto de decirle al privado y mostrarle al privado de que las personas trans tienen que tener un lugar en la sociedad y que del Estado se lo estamos dando. Supongo que vos estarás consciente y habrás, digamos, de alguna manera participado, oído, alguna vez te habrán dicho las objeciones que hay a esto que se llaman las políticas de discriminación positiva, ¿no? Alguien puede estar pensando, que está escuchando, dice, ¿y por qué tengo que pagar yo esto? ¿O por qué hay que darle una prioridad a un trans y no a un gordo o a una señora mayor que también, digamos, no tienen las mismas oportunidades en el mercado laboral? ¿Por qué? Exacto. Bueno, justamente por eso está la fundación. La fundación
lleva con equipos profesionales estudios de campo y analiza la situación, y dependiendo del análisis y el estudio que se hace, nosotros tomamos la decisión de tomar la política pública. En este caso, distintos fallos de la Corte Suprema acerca de la situación de vulnerabilidad del colectivo trans nos habla de una situación de extrema vulnerabilidad y extrema discriminación, y que el Estado, que lo formamos todos, o sea, yo creo que por más de que representa y ejerce el poder y ejerce la autoridad del Estado, el Estado terminamos siendo parte todos, se tiene que hacer cargo de la situación de un grupo de personas que fue y es estigmatizado sistemáticamente por la sociedad, por los servicios de salud y por el acceso al trabajo. Entonces, la discriminación positiva, de la cual yo sí estoy de acuerdo, lo que viene a plantear, por ejemplo, en la ley, es que esta reducción del 70% a los impuestos va a tener un lapso de 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, creemos y esperamos que para dentro de 10 años este problema esté solucionado. Nosotros no planteamos una ley que dure para siempre, sino una ley que venga a entender la sensibilidad del problema que está ocurriendo en los días de hoy, ¿no? O sea, la idea es moldear moralmente a la sociedad, un poco así, en sus discriminaciones o en sus errores. ¿No es un poco, no digo soberbio, más que soberbio, como no es un proceso casi de ingeniería social, querer cambiarle a la gente sus prejuicios o sus errores desde el punto de vista del funcionario? A ver, yo creo que los prejuicios, la discriminación y los errores no los vamos a poder sacar de la sociedad, porque, como vos decís, sería un proceso de ingeniería social, el cual tampoco el Estado puede llevar a cabo sistemáticamente. Ahora, que los prejuicios de la gente sigan existiendo, lo que del Estado no se puede permitir es que estos prejuicios perjudiquen y violen los derechos de las personas. Que la gente piense lo que quiere, nosotros no queremos obligar a la gente a que piense a favor. Nosotros no podemos permitir que la sociedad no incluya a un grupo de personas solamente por causa de discriminación. Ahora, suponete que una persona que está desocupada y que no está, y dice, bueno, acá hay una política donde le van a dar un trabajo a una persona por una situación, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Tiene que hacer trans para que le den, no, para en estar en el mismo lugar de privilegio. Lo que pasa es que la misma ley, por ejemplo, antidiscriminatorios que acaba de entrar en el Congreso Nacional, entiende que hay ciertas poblaciones en nuestro país, y me parece que se cae maduro, que hay ciertas poblaciones en nuestro país que no son discriminadas. Es como que vos me digas con una persona de clase media, no sé, católica, vaya y, por ejemplo, se presente como una persona discriminada en la sociedad. Yo creo que hay patrones donde nosotros nos podemos dar cuenta que hay ciertos grupos que sí son discriminados y que sus derechos son vulnerados, y me parece que por eso la Corte sale a hablar y la Corte genera estos fallos, explicándole al sistema judicial por qué tiene que atender la demanda de las personas trans. Y aparte porque me parece que hoy el colectivo de personas trans en Argentina es muy chico, es alrededor de 8.000 personas, y me parece que tomando política pública seria y llevando a cabo programas de integración podemos lograr cambiar esta situación. Ahora, mira, cuando nosotros vemos que el 98% de las personas trans se destinan a la prostitución y el 80% quiere salir de la prostitución, si del Estado podemos ayudar a revertir esta situación, a mí me parece que es un golazo para la sociedad, es un conjunto. O sea que y respecto al hombre que no consigue trabajo, y dice, ¿por qué a la persona trans le dan el acceso y por qué a mí no? Porque me parece que ya hay como, no lo puedo explicar en cifras, me parece que se entiende que si un hombre, por ejemplo, un hombre heterosexual que es despedido de su empleo, le puedo asegurar que va a tener mucho más facilidad de volver a acceder a un empleo que una persona trans que jamás accedió a un empleo. Porque le puedo asegurar que seguramente sea suponete, digamos, al tipo que está desocupado, que le digas, no, pero vos estás del otro lado de la estadística, no le debe importar mucho. O sea, le da lo mismo. Dice, ¿por qué está desocupado? Y después es muy difícil, me parece, meterse en las intenciones del que no te ocupa, porque hay algo de arbitrario también, ¿no? Yo he visto fallos también de gente que dice,
de este tema de discriminación positiva, he visto fallos donde dicen no se puede despedir a fulano por su condición, a fulana por su condición de mujer. ¿Y cómo saben que lo despiden por su condición de mujer? ¿Cómo hacen para, digamos, leerle el cerebro al empleador? Por eso, para que no ocurra eso, para no tener estas situaciones de decir, usted no tomó a esta persona porque es trans, nosotros lo que hacemos es generar un incentivo al privado que seguramente les va a interesar y vamos a ver cómo esta situación, porque si hoy tenemos que el 80% se destina a la prostitución y no puede hacer un trabajo, no puede hacer un trabajo literalmente, claramente estamos viendo que existe una discriminación de parte de las empresas de las personas trans. Porque las personas que entraron en el gobierno de la ciudad, que fueron entrevistadas junto con la vicejefa de gobierno y junto con Horacio, todas nos contaron que todas fueron a miles y miles de entrevistas y jamás las tomaron, y que la entrevista se desenvolvía en un buen ambiente hasta que se daban cuenta que era trans. Y ahí cambiaba. ¿Qué ocurre? Es que es así. Entonces, me parece que obviamente el Ministerio de Trabajo... Hay una diferencia, yo veo con Lubertino, o sea, lo que vos le criticás a Lubertino, su oportunismo más bien, pero de fondo no hay una diferencia. No, yo creo que lo que yo critico, que ni siquiera critico, la diferencia que hay, no es el oportunismo, porque a mí me parece que el oportunismo político, si es favorable para la sociedad, hay que utilizarlo. Es decir, claro, si yo tengo acceso a la prensa y puedo hacer cambios en la sociedad y puedo pedir reformas, me parece que hay que utilizarlo. Ahora, la diferencia con Lubertino es que para mí Lubertino no genera consenso. Es decir, ella entra con una política pública y la política pública se tiene que ser así, y si no, si el PRO no la acepta es porque somos unos fachos. Para mi criterio lo que tenemos que hacer es generar consensos y obviamente discutir en distintos modos el tema de la política pública. Y los proyectos me parece que no todos los partidos van a estar siempre de acuerdo, sino que muchas veces va a haber retrocesos y va a haber discusiones que me parecen sanas darlas para que salgan los proyectos lo mejor posible. Contame tu experiencia. Contame tu experiencia con Cristina Kirchner. ¿Cuánto hace que te reuniste? Ya unos varios meses, ¿no? Sí, fue como hace, dejé recordar, como hace, en mayo. Verano, en mayo. ¿Y qué te dejó esa experiencia de esa reunión? Bueno, obviamente que para una persona que toda la vida le interesó trabajar en política, entra a trabajar en política y el presidente de la Nación lo recibe 4 horas, es una emoción, es un sentimiento que uno no puede creer. Es decir, la presidenta de 40 millones de personas te está dando 1 hora de su tiempo, fue una situación muy extraña, y me parece que también me sirvió mucho para entender muchas cosas a veces de cómo piensan los políticos. Me parece que obviamente muchas veces los políticos se han equivocado en el manejo de nuestro país, pero me parece que ya hay como un hacer la culpa sistemático hacia los políticos, la sociedad sistemáticamente culpa a la política, y no me parece, a mi opinión, que la política sea la única responsable de las situaciones que va viviendo el país. ¿Y de qué cosa a partir de la charla te parece que Cristina Kirchner no tiene culpa que sí te parecía que tenía antes? ¿Cómo? ¿De qué cosa te parece a partir de esta charla que Cristina Kirchner en realidad no tenía culpa de algo que hayas pensado antes que sí tenía culpa, ¿no? No, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, tiro ese ejemplo, ¿no? El tema de la reforma judicial. Para mí y para mucha gente, ellos lo único que querían hacer era controlar la justicia. Es decir, el kirchnerismo quería controlar la justicia y quedarse con todo. Ahora, capaz cuando uno se sienta y se pone a dialogar con ellos, entienden verdad cuál es la visión que tienen ellos sobre la justicia. Que capaz no la puedo compartir, pero el problema no viene capaz de la sociedad, el problema capaz viene de que ellos ni siquiera quieren debatir y quieren discutir sus posiciones. Entonces, de repente cuando te encontrás con ellos y debatís, se hace mucho más interesante el debate. Me parece que es algo que le faltó al gobierno estos últimos 10 años. Si ellos hubiesen debatido, hubiesen abierto el juego, hubiesen abierto el diálogo, me parece que hoy esta situación a veces que se vive de polarización o esta situación de ellos y nosotros no se hubiese vivido.
Pero, ¿y cuál es? O sea, ¿te parece que la reforma judicial no tenía que ver con una intención de control? No te entendí esa parte. ¿Qué es que parece que ellos, cuál es la razón que vos le diste o que te contó en esa reunión? No, a ver, cuando ellos explicaban la reforma judicial, ellos claramente entendían que era una democratización de la justicia, un acceso del pueblo a la justicia y un paso para como destruir la corporación judicial que jugaban interés, por ejemplo, a favor de los intereses económicos de distintos grupos privados. Y es lo que ellos creían. Y te puedo asegurar que que... es una interferencia. Sí. Claro, esa es una vuelta, digamos, al pensamiento pre-republicano, digamos. Sí, obviamente, yo no estoy de acuerdo, O sea, no, o sea estoy que de en acuerdo. realidad, No, sí. más que salir con una opinión más favorable, saliste con una opinión más desfavorable, me parece, en ese punto. Sí, no, yo lo que creo que o sea, a ver, obviamente que hay también muchas otras cosas, es decir, no sé, pero son cosas más personales, es decir, como, no sé, estuve sentado con la presidenta, me generó una emoción estar ahí en la Casa Rosada, fue toda una movilización para mí. Ahora, a nivel político, lo que siento que se genera es que, y le pasa a la gente que, por ejemplo, insulta a los políticos. Ahora, cuando el político va caminando por la calle, rara vez lo insultan al político. La gente se le acerca, le pregunta. Entonces me parece que lo que yo vi con Cristina fue poder debatir en mayor profundidad lo que ellos defendían. ¿Y por qué me llevó eso? Porque como no estamos acostumbrados a debatir con el kirchnerismo, lo que me llevé fue, wow, mirá, este es el punto de vista que tienen, esto es lo que defienden, porque por primera vez me sentaba a debatir con alguien que defendía el modelo. Pedro, te agradecemos muchísimo por este tiempo aquí en Esta Lengua es Mía junto al doctor José Venegas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Así despedíamos a Pedro, en el momento justo se nos había acordado con el doctor Venegas. ¿Está allí, Venegas? Estoy acá. Bueno, interesante, ¿no? Sí, que con la emoción de la reunión con el presidente a mí se me cortó todo, ¿no? Sí, lo escuché, me di cuenta de eso, ¿eh? Se me cortó todo. Pero bueno, es interesante. Sí, yo creo que hay algo que hay algo que cambia cuando uno conoce a un personaje, inclusive un personaje que puede llegar a detestar y tiene un contacto personal, ¿no? Que creo que es un poco lo que estaba explicando Pedro, ¿no? Pero por eso me parece que siempre hay que ir a las razones y a las reglas y a los problemas, ¿no? El problema de la justicia con el kirchnerismo es que detestan la justicia porque les parece que está en contra de la mayoría, que la mayoría son ellos. Son ellos aún cuando pierden, ¿no? Hoy siguen pensando que son la mayoría, que la justicia democratizarse sería estar en contra del 75% y a favor del 25%, que fue lo que salió de las PASO y probablemente se ratifique el domingo que viene, ¿no? Acá está el problema. Después uno tiene las opiniones personales, ¿no? Pero acá hay una cosa muy emocional, hay un elemento emocional demasiado presente en todos lados, pero en la política argentina es mucho más, ¿no? Todo explicarse a partir de las impresiones que causan las personas primero y después, como el kirchnerismo causa una muy mala impresión porque es agresivo, desagradable y mentiroso, hay una reacción frente a eso. Y la otra posibilidad es tener un pensamiento sobre qué es la política, qué es el gobierno, qué es el Estado, qué es lo que no es Estado, cuál es la diferencia entre el Estado y la política, ¿no? Es como ver un partido de fútbol y no ver la diferencia entre el referee y los jugadores, entre el arquero y el que está adelante. Si uno no ve esos roles y se guía nada más por la simpatía personal. Hay un referee que es re buena onda, canta rock, y hay otro que es muy mala onda, pero hace más goles. Y vos decís, no, pero acá el problema del referee es hacer goles. Eso es todo lo que hay que preguntarse antes, porque si no, nada funciona, ¿no? Desde las intenciones, desde las impresiones personales, de eso nada funciona. Se supone que uno tiene dejar el analfabetismo político significa tener un conocimiento de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de política y políticas, ¿no? No es lo mismo una política de una empresa que dice voy a bajar el precio del pendorcho que una política de un gobierno que dice voy a obligar a bajar
el precio del pendorcho. Si no vemos esta diferencia ética y nos quedamos nada más que con la impresión si es simpático el otro, si es antipático. Cuando vienen los antipáticos nos concentramos en su antipatía y se van, ¿no? Y después nos damos cuenta que en realidad el referee simpático también hace goles como el otro, y entonces el fútbol no existe. Esta es la gran cuestión, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y que los dirigentes políticos deberían hacer un esfuerzo por salir del profundo analfabetismo político del que hemos estado en estos 10 años, en la política, en las empresas, que también tienen que saber de política, porque la política las amenaza, ¿no? Así como ponen una cámara de seguridad, porque saben, y no porque sean expertos en seguridad, ponen una cámara de seguridad para que no le roben, muy simple, tienen un problema práctico que resolver. El gobierno es un problema práctico que resolver, por lo tanto no se puede ser hoy gerente de una gran empresa siendo un bestia político, siendo un analfabeto total y no sabiendo nada, ni de economía, ni de política, ni de la historia. Y hay un profundo, además, desprecio por la historia de las ideas políticas. Entonces todos nos guiamos por esa especie de buenismo que, no sé, lo deben googlear, ser bueno deben poner en Google, y les sale una serie de instrucciones en qué consiste ser bueno. Pero hoy hay toda una historia, hay toda una experiencia, hay gente que ha escrito y que ha visto, y hay ideas que van evolucionando y van superando problemas, qué sé yo, me parece que es así, y no tanto cómo me cae una persona, ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, y también cómo cambia el tema del empleador, ¿no? Ante distintos aspirantes al trabajo. Y yo creo que esto no tiene solución desde el autoritarismo. Realmente eso, tengo una visión muy distinta. Por eso todo es socialdemocracia. Esta es la visión de la socialdemocracia, la discriminación positiva. No hay forma del empleador. Yo no tengo por qué juzgarlo si le gustan los trans, los no trans, los altos, los bajos, los gays, que le guste lo que quieran. Es su problema. No se puede utilizar la autoridad para imponer un estándar moral, ¿no? En todo caso, uno puede agarrar y demostrar que, no sé, poner una heladería trans, qué sé yo. Pero no es un problema del gobierno. Esto. Digo, pero el gobierno no está para juzgar las intenciones de los particulares. Ahí lo que hay que tener. Eso parte de una evolución. Para eso hay que hacer docencia y tener que decir al otro, no seas idiota. Pero digo, en una heladería trans, si va alguien a pedir trabajo y no es trans, lo van a discriminar. Tal vez. Y tampoco se puede juzgar, qué sé yo. No te tiene que interesar. Yo me acuerdo una vez de una charla en Perú y salió el tema de qué pasa con determinada gente que no la dejan entrar en determinados boliches a la noche, ¿no? Y la pregunta dice, ¿y vos para qué querés entrar en un lugar donde tienen ese pensamiento de vos? Esta cosa que nunca entendí. Y se pusieron locos realmente, no entendían lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué te interesa? No sé, si sos rubio en un lugar donde no dejan entrar a los rubios, ¿para qué querés entrar? A mí no me interesaría, o al revés. Obvio. Bueno, el que es... Ese es el primer punto. Me parece que lo primero es liberarse de los que te quieren juzgar de determinada manera. Que te juzguen o se te cante. Tenés otras personas con las cuales relacionarte, ¿no? Seguro, Venegas. No creo que sea una solución, solamente no creo que sea una solución la discriminación positiva, sino que lo que hace es darle poder a gente para estar juzgándote. Exacto. Lubertino es una consecuencia de la discriminación positiva en su personalidad, tal cual como es, de sentirse poderosa y por encima tuyo y capaz de juzgar tus intenciones. Así y a lo mejor Pedro Robledo está en la etapa inicial, no sé dónde terminará. Alguien que se estaba yendo y se quedó a escuchar la nota y te está escuchando es Carlos Malato. Mira, se quedó y dice, a ver la nota que está haciendo el doctor Venegas. Venegas, perdón por entrar aquí para saludarte, pero el tema es interesantísimo y quería adherir primero a todo tu razonamiento, ¿no? Y compartir con vos algo que es indudable. A ver, vos sos un tipo liberal. Vos realizás, ¿hacés diferencias entre las personas? ¿Vos te fijás en la raza, la religión, el origen, la clase? ¿O tratás con las personas como personas? No solamente cero, sino que lo hacen me parece un imbécil. Un imbécil, pero yo no ¿no? quiero el Estado. El Estado no está para combatir a los imbéciles. Y Claro. lo que hace es encumbrar a los imbéciles. Pero además crear organismos para esto es lo que me impacta el tema. Y además en la ciudad de Buenos Aires, que vos sabés que es una ciudad
culturalmente liberal. Nosotros no hacemos diferencias contra nadie. ¿Qué necesidad tenés de inventar problemas que no existen? No, y además, ¿sabes qué? También me preocupa que en Estados Unidos se sigue discutiendo esto, y no me importaría tanto el error como el hecho de que parece que no se puede discutir porque es muy políticamente incorrecto. Entonces ahí estamos metiéndonos en un oscurantismo, en nombre de la bondad y el buenismo, nos metemos en un oscurantismo de lo políticamente correcto que a mí me revienta, ¿no? Claro, por supuesto. Esto vino, bueno, de la época de la integración de John Kennedy, pero después se hizo para todos los ámbitos de la sociedad. Y yo creo que no hace falta. En la era de las redes sociales, es como vos decías, el tipo que discrimina es un tarado, es un deficiente, es un tipo hay no que entiende tratarlo nada. privadamente, hay que tratarlo privadamente como un estúpido, punto. Claro. Lo que pasa es que nadie hace la diferencia. La gente cree que es lo mismo actuar en tu ámbito privado que actuar en el ámbito del gobierno. Esto es una cosa que no nos quieren entender, que lo venimos repitiendo hace mucho. No es igual meterte en tu vida que meterte en la vida del otro. La verdad que es increíble y me impresiona que el PRO haya avanzado tanto en este tema, ¿no? Probablemente para este funcionario que se llama Robledo, para compensar que la presidenta la recibió en un acto totalmente demagógico para mí, quiso sacar rédito político de una situación injusta. Yo no le creo nada a la presidenta, ¿no? Y también comparto con vos cuando se quedó impresionado Robledo, que habló con la presidenta. ¿Qué tiene que ver que sea la presidenta? Es un funcionario público más, ¿no? Sí, creo que un poco entró en esa, pero igual, ojo que yo lo he visto en 678, la verdad que no, es un chico inteligente, no es nada tonto, no es un